Bendiciones con todos. Tema 106 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando del libro de Génesis y cuánto estamos aprendiendo. Maravillosa enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. En el video anterior hablamos del pacto que Dios ha hecho con Abraham y él cumple su palabra. Y es maravilloso hacer pactos con el Señor porque su palabra es fiel. Hoy día vamos a hablar de que Sara tomó una mala decisión, ¿sí? La esposa de Abraham tomó una mala decisión y vamos a leer Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 6. Ponga la atención a esta lectura que dice: Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: Recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Júzgueme el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: Mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. ¿Qué les parece esta historia? Ahora, Abraham ya estaba en la tierra que Dios le había prometido, pero sabemos que no le van a recibir él, sino su descendiente después de 400 años. Pero aún no tenía hijos y estaba muy mayor, avanzado en edad, él y su esposa. Los años pasaban y el hijo prometido no nacía. ¡Hey, Dios, te estás tardando mucho! ¿Qué está pasando? A lo mejor vienen ese tipo de pensamientos. Cada año que pasaba, las probabilidades que eso ocurriera se hacían menores porque eran muy mayores. El capítulo 16 comienza señalando la circunstancia adversa. Leemos vuelta el versículo 1. Dice: Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. La promesa había sido hecha a Abraham, pero también era para Sara. Nos hacemos esa pregunta. Seguramente les entró la duda y buscaron una alternativa. Dado que Sara era estéril, ¿cómo iba a tener hijos? Se le ocurrió hacer algo que era costumbre en esos tiempos. Tendría un hijo a través de una madre sustituta, su sierva. Leamos el versículo 2 de Génesis, capítulo 16. Entonces Sarai dijo a Abraham, mire lo que le dice: He aquí el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Bien, tranquilo, está bien, mujer, yo te hago caso. En esta era se considera adulterio, se considera infidelidad y habría a lo mejor un divorcio. Pero acá la misma mujer está dando ese paso, olvidándose de la promesa de Dios. Ojo, es que cuando nos olvidamos de la promesa de Dios, tomamos malas decisiones. Decisiones que muchas veces nos llevan al fracaso, a agravar la situación, porque vamos a ver que esto se agrava la situación. Hay una lucha más adelante entre los descendientes de Abraham.
Entonces tenemos que aprender a esperar en las promesas del Dios Todopoderoso. Ahora, el texto se traduce, tenga hijos, en el hebreo literal dice bana. La palabra hebrea para hijo es ben, que también viene del verbo bana, construir o edificar. Al tener hijos se levanta y edifica la siguiente generación. Y quieren edificar una generación, un pueblo escogido por el Señor a través de una sierva, del hijo de una sierva, y eso no es lo que Dios ha prometido. Acuérdense que Él es el Dios Todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiere. Nos hizo del polvo de la tierra. Nos dio forma. Ahora, la pregunta es si Dios quería edificar la descendencia de Abraham a través de la egipcia Agar. No, a través de Sara, ¿sí? La esposa legítima de Abraham. Ahora, en los tiempos bíblicos era socialmente aceptable que los hombres pudieran tener tantas mujeres como pudieran mantener. Sin embargo, Abraham solo tenía a Sara, su mujer. Eso era sorprendente, dado que era muy rico, y más aún cuando su mujer era estéril. Abraham tenía una sola mujer, como es el orden de Dios, como fue el plan de Dios. Acuérdense cuando Dios hace a la primera mujer, lo saca del costado de una costilla de Adán, y no sacó 2 costillas, 3 costillas, no, una nomás por si acaso. ¿Sí? Cuando el Señor le hizo la promesa a Abraham, también iba dirigida a Sarai, porque son una sola carne, ¿sí? Una sola carne, porque como marido y mujer son uno, así dice en Mateo capítulo 19, versículo del 4 al 6, una sola carne. Ahora, esto de ayudar a Dios como que no funciona, ¿no? Porque a Dios no lo podemos ayudar, Él puede hacer todo. Pero la duda entró con la tardanza de la promesa se tarda, ¿no? Tarda, el Señor está tardando, como que no se va a cumplir, ¿sabe qué? Vamos a ayudarle a Dios. Ya habían pasado 10 años desde que había regresado de Egipto. Tal vez llegaron a pensar que Sara era el único impedimento para que Abraham recibiera su promesa. Por eso, Sara propuso una forma para contrarrestar ese problema, que en forma indirecta la incluiría a ella en el plan, indirecta, no directa. Tendrían un hijo a través de la sierva de Sara. Leamos el versículo 3 de Génesis capítulo 16. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Dado que no se cumplía la promesa por la vía convencional, Sara decidió ayudar a Dios, ayudar. Pero ¿acaso Dios necesita ayuda? Él no necesita ayuda. Aun cuando el Señor quisiera nuestra participación, que a veces la pide, nunca pediría nada que fuera en contra de su orden y de sus principios. Es importante saberlo. Ahora, la idea de tener un hijo con la sierva fue de Sara, no de Abraham. No obstante, ojo, Abraham lo aceptó. El texto dice que Abraham escuchó la voz de Sara. No hay nada de malo en que el marido escuche a su mujer, pues sus palabras pueden traer sabiduría, pero nunca la voz de la pareja se debe tomar como sustituto de la voz de Dios. Ojo, eso es importante. La voz de Dios es por encima. El error de Abraham fue escuchar la voz de Sara en lugar de escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios. Aprender a esperar que Dios cumpliera su promesa, porque Dios no es hombre para que mienta, Él cumple su palabra. Lo mismo le sucedió a Adán. Prestó más atención a las palabras de su mujer que a la orden que Dios le había dado. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 3, versículo 6. Luego Dios le pidió cuentas por lo que él había hecho. Sin embargo, Adán se excusó
echándole la culpa a Eva. Y últimamente a Dios, quien le había dado a la mujer como compañera. A los ojos de Dios, Adán no tenía excusa. Dios le consideraba responsable y lo castigó por sus malas acciones, como vemos en Génesis capítulo 3. Ahora, el hombre debe aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, pero sobre todo debe aprender a escuchar el consejo de Dios, que lo encontramos en la palabra. Hay que leer, hay que meditar en la palabra de Dios, porque ahí está el consejo de Dios. Al final, él será responsable ante Dios por sus decisiones como cabeza de la familia. Ahora, pero volvamos a la historia de Abraham. Es evidente que la sugerencia de Sara no coincidía con los planes de Dios, no era la voluntad de Dios. Pero más adelante en la historia veremos que Sara sí va a coincidir con Dios. Por esta razón, el Señor le dice a Abraham que preste atención a lo que ha dicho su mujer. Mire, Génesis 21:12, pero más adelante, pero vamos a leer, adelantarnos un poquito. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque para Isaac será llamada tu descendencia. El problema no consiste en escuchar a la mujer, no, sino en no escuchar la voz de Dios. Primeramente, por encima de cualquier otra voces está la voz de Dios. Es que esa tiene sabiduría, esa tiene todo el conocimiento, esa tiene toda la verdad. En esa primera ocasión, Abraham prestó atención a la voz de Sara, sin buscar la voz de Dios, sin seguir la dirección divina. Siguió el consejo de su mujer, quien en esa ocasión se equivocó. Esa mala decisión le costó caro a Abraham y toda su familia, y las consecuencias han llegado a verse hasta el día de hoy. Entonces, aprendamos a esperar, aprendamos a llenarnos de paciencia, a pedirle al Espíritu Santo, que es un fruto del Espíritu, la paciencia. Dios ha prometido vida abundante si le seguimos, si le obedecemos. Dios ha prometido todo lo que necesitamos si buscamos primeramente su reino. Con paciencia aprendamos a esperar mientras alabamos y glorificamos su nombre, por supuesto, ¿sí? Mientras reconocemos que Él es Dios. Ahora, hablemos un poquito de Agar. ¿Quién era Agar? La Biblia señala que era una sierva egipcia. En 16:1. Probablemente era una de las siervas que el faraón le había dado a Abraham como obsequio por permitir que Sara estuviera en el palacio real. Probablemente. Dice Génesis 12:16. Y trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Y siguen las consecuencias del viaje a Egipto, el cual es un desvío de la voluntad de Dios. Ahora, las complicaciones. Cuando el hombre mete la mano en las cosas de Dios, ojo con esto, todo se complica en lugar de arreglarse. Génesis 16:4 dice: y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a la señora. Aquí ya se comienzan a presentar los graves problemas que se tienen cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, cuando ignoramos la voluntad de Dios. Sin duda, la intención de Sara era construir descendencia para Abraham, y para ello usó a su sierva. Pero en el reino de Dios, el fin no justifica los medios, no. La buena intención de Sara no justificaba haber usado a su sierva de tal forma, como suele suceder cuando uno actúa incorrectamente. Las cosas se complicaron. La sierva cambió su actitud hacia Sara y ella comenzó a criar el primogénito de Abraham como hijo propio, no de Sara. Esto no era lo que Sara quería. Su deseo era tener hijos de Abraham de cualquier forma posible para formar parte de la promesa. Pero la actitud de Agar le estaba arruinando sus planes,
por lo que ella pidió a Abraham que interviniera y pusiera orden en esta situación. La sierva se creyó, ¿sí? Aquí yo soy la que ha dado el heredero. A lo mejor pensó, yo soy la mujer ahora. Dice Génesis 16:5, y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. ¿Qué les parece? ¿Era justo lo que estaba pidiendo Sara? ¿Acaso no había sido ella quien había provocado toda esta situación? Nos preguntamos. Esto mismo fue lo que pensó Abraham. El 16 dice, pero Abraham le dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Comienzan los conflictos, comienzan los problemas cuando tomamos malas decisiones, cuando nos apartamos del Señor, cuando dejamos a un lado la voz de Dios. Tenga bien en cuenta esto, por favor. Sara le pidió a su esposo que tomara cartas en el asunto, pero Abraham se lavó las manos, de forma similar a lo que hizo Adán cuando le echó la culpa a Eva por su pecado. Ciertamente la idea había sido de Sara, pero a los ojos de Dios la responsabilidad era de Abraham como cabeza del hogar. Él debió decir, no, esposa, esperemos el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, Él va a cumplir su palabra. Pero facilito se llegó y tuvo un hijo con la sierva. Así facilito nos escapamos de los brazos, de las manos, del poder de Dios y nos metemos en problemas. La manipulación de Sara le resultó muy cara. No solo no logró su cometido, sino que complicó más la situación y trajo consecuencias que sufren sus descendientes hasta la fecha, como veremos en los próximos videos, en los capítulos más adelante. Entonces, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprendamos a tener paciencia, ¿sí? Que Dios cumple su palabra. Como dijimos, y dice la palabra, Él no es hombre para que mienta. Y para poder estar fieles y saber esperar en el Señor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Reconocer que Él murió, que Él derramó su sangre para salvarnos. Es lo que tenemos que hacer. Y para hacer eso, nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo, para convertirse en un hijo, un verdadero hijo de Dios. Dice la oración así, y pedimos que la repita con todo su corazón, buscando ser un verdadero hijo de Dios. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y le digo, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le doy gracias al amado Padre Celestial por regalarme la vida eterna. Lo aceptó. Es la mejor decisión que ha tomado en toda su vida. Ahora es un hijo de Dios y como hijo de Dios medite todos los días en la palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque aplicarla a su vida, busque ponerla en práctica y, ¿por qué no?, predicarla a otros para que conozcan estas maravillosas verdades. Y si está cerca, venga al templo con su familia. Hay espacio para ustedes para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Y si están lejos, hay una variedad de videos allí en el canal. Escuche la palabra de Dios y deje que la palabra de Dios haga cambios en sus vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por esta palabra que nos alimenta, que nos da fortaleza, que nos enseña a tener paciencia, Señor, a esperar en tus promesas que son maravillosas, Padre. Que esta palabra que va a ser enviada no vuelva vacía. Que miles y miles de personas, millones de personas puedan escucharla, Señor, y ponerla en práctica. Y tomen la decisión de seguirte de todo corazón, mi Dios. Que esta palabra produzca cambio
Oramos en el nombre del Señor Jesucristo diciendo amén. Y los bendecimos a ustedes porque escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también conozcan estas verdades que el Señor tiene para sus vidas. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.